Hoy tenemos a una invitada, a una verdadera hermana del camino, hermana Mila Díaz, de la Orden de las Predicadoras de aquí de Springfield. Hermana Mila siempre ha acompañado desde los inicios nuestra pastoral bíblica, desde cuando todavía no existíamos como tal, éramos un grupito que por ahí nos reuníamos, soñábamos, y ella siempre ha estado presente. Bueno, estudió sus estudios de maestría aquí en el Catholic Theological Union, también con Bárbara Reed, con otra hermana dominica que estuvo de antier, y sus estudios ya de doctorado los hizo en el École Biblique de Jerusalén. Y Mila tiene una mente de verdad privilegiada, una mente que es capaz de poner conceptos tan abstractos, tan difícil, de ponerlos de una manera muy simple, muy sencillo y muy pastoral. Y no muchas personas pueden hacer eso. Así que de verdad es un gran privilegio, un placer tenerte, hermanita Mila. Mila, gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias por tu generosidad y gracias por amar nuestra gente. Y aquí estamos para escuchar de Ana y de Simeón. Vamos a ver cuántos años tenía la profetisa Ana allí en el templo, que no se separaba de él. Bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Bienvenidos también a todos y a todas. Tengo de verdad una alegría, me da una alegría volver a ver a personas que conocí, ¿no? en la escuela bíblica desde sus inicios, pero también amigos y amigas del Zoom. Ahora estamos todos y todas cibernéticos, ¿no? Pues yo he invitado, les invito esta noche a hacer una reflexión por el tiempo de Adviento junto a los personajes del Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 25 al 38, Simeón y Ana. El tiempo de Adviento es tiempo de espera, pero no se trata de esperar pasivamente, ¿no? Se trata de un esperar activamente. Y en esta dinámica de esperar activamente encontramos a dos personajes. Voy a compartir el PowerPoint que tengo aquí para que puedan ver más de cerca a Ana y a Simeón e inspirarse con ellos. Entonces tenemos a Simeón y Ana, a dos personajes que encontramos en los evangelios que llamamos de la infancia, ¿no? En el Evangelio de Lucas. Ellos dos constituyen un ejemplo de espera activa durante el tiempo de la encarnación. Si bien este episodio probablemente fue creado por Lucas, y quizás también los personajes, ambos representan a este pueblo que reconoció al Dios hecho carne y que proclamó la llegada de la salvación para todo aquel o aquella que lo reconociera. Las características de este pueblo son muy inspiradoras para nuestro tiempo presente. Empecemos por traer a nuestra mente a los ancianos y ancianas hoy. ¿Qué lugar ocupan en nuestra sociedad? En la pandemia, los ancianos, las ancianas son reconocidos como personas vulnerables, y lo son. Pero a veces también en casa son los que no tienen voz ni voto. Son los que están olvidados en los asilos. Son las personas de caminar lento, las que repiten la misma historia una y otra vez, y a veces decimos nos repiten el mismo cuento. En nuestra sociedad, los ancianos y ancianas no tienen la atención como lo tenían en el pueblo antiguo. En el pueblo judío, ser anciano, ser anciana, significaba gozar de mucho respeto. Ellos y ellas eran fuente de sabiduría. Los personajes de Simeón y Ana en Lucas representan a esta porción de pueblo santo, paciente, perseverante, activo en su espera y en su fidelidad y en la práctica de la justicia. Estos dos personajes pueden ayudarnos en nuestro propio Adviento, en este tiempo de pandemia, a la conversión personal,
a mirar las situaciones desde una perspectiva más contemplativa y a esperar en fidelidad, a reconocer los signos de la presencia salvadora de Dios en medio de la pandemia y en lo cotidiano de nuestras actividades, a proclamar la llegada del Emmanuel en nuestra historia y el inicio de un proceso de salvación en nuestra comunidad. No vamos a concentrarnos en el evento de la presentación de Jesús en el templo, sino en las características de estos dos personajes. Si bien ellos aparecen en el Evangelio posterior al evento del nacimiento de Jesús, la descripción que hace Lucas de estos personajes los sitúa en el umbral del tiempo salvífico, en el tiempo que corresponde a nuestro propio Adviento litúrgico. Estos dos personajes son la fuente de memoria de un pueblo. Son reserva de la memoria de la historia de salvación, de la salvación de Dios. Su memoria les permite detectar la llegada cotidiana de Dios porque ellos conocen de las llegadas o de las visitas de Dios a su pueblo. Los dos personajes reflejan una generación que esperaba reposar en los brazos del Creador, así como un niño reposa en los brazos de su madre. Si ponemos atención al contexto en el que aparece, el pueblo vivía en medio de un sistema de ocupación romana, en un contexto militar. Ambos reflejan esta lentitud que es señal de serenidad, de confianza y perseverancia, así como lo decía la hermana Bárbara Reed el día martes. Vamos a empezar por Simeón, y Simeón como profeta. En el versículo 25 no aparece Simeón con el título de profeta. Se nos dice que vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El nombre de este personaje en Lucas deriva probablemente del verbo shamah en hebreo. Simeón parece ser un diminutivo de Shemael o Shemaiah. Un antecedente de este nombre se encuentra, por ejemplo, en Génesis capítulo 29, cuando se habla del segundo hijo de Jacob, el hijo que tuvo con Lea, ¿no? Y el nombre entonces significa ha escuchado el Señor. Se nos dice que Simeón vivía en Jerusalén. En Jerusalén vivían los funcionarios del templo. Además, vivían los representantes del Imperio Romano. Simeón vive en el centro, en la ciudad, pero es parte de la periferia. No es de familia sacerdotal como algunos de más tarde, ¿no? En la literatura apócrifa lo presentan. No fue un funcionario, pero está allí donde más presencia profética se necesita. A la manera de Isaías y Jeremías, que van al templo para hablar de Dios y de los que están al margen, para ser fuente de alegría para los más pobres. Otra descripción que aparece de Simeón en este texto de Lucas, capítulo 2, versículo 25, es que era un hombre justo y piadoso. Estas cualidades eran muy apreciadas en todo judío. Estos adjetivos no están ligados a un nivel económico o a un rango social. Son cualidades que se atribuyen también a Zacarías y a Isabel, ¿no? En el capítulo 1, versículo 6 se dice que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Simeón pertenece a la generación que camina según la ley y los profetas. El adjetivo dikaios, relacionado con dikaiosune, ¿no? Justo, justicia, está relacionado a la práctica de la justicia que viene del conocer la ley y también el llamado de los profetas.
Este mismo adjetivo, dikaios, va a aparecer al final del Evangelio de Lucas para describir a otro judío, José de Arimatea, en el capítulo 23, versículo 50. Simeón, José de Arimatea son judíos en un evangelio que está dirigido a una mayoría de audiencia del mundo pagano, quizás para hacer énfasis, ¿no? Que desde el judaísmo ya se vivía esta característica y habían entre los judíos personas que aceptaron o que pudieron reconocer la salvación. La segunda característica de ser piadoso no significaba que estaba encerrado de rodillas ante el tabernáculo, en el templo todos los días, aislado de la gente. Ser un judío piadoso significaba vivir en oración y probablemente seguir también las prácticas de ayuno, de limosna y del culto. La cualidad de ser piadoso junto con la de la justicia nos dan a conocer que Simeón vivía orientado hacia Dios y orientado al prójimo. En cierta manera, él estaba preparando pacientemente su ser para encontrar a Dios en toda circunstancia. Una tercera descripción de Simeón es que esperaba la consolación de Israel. En Lucas, este verbo con el que aparece en griego prostechomai indica estar listo para dar la bienvenida a algo. Se trata de una disposición, de una apertura para la visita de Dios. Esta disposición, esta apertura aparece también en la descripción de los oyentes de Ana, más adelante, y del judío José de Arimatea, ¿no? Al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Esperar en medio de la desesperanza y de la tragedia como en la que vivimos debido a la polarización de la política, debido a la pandemia, debido al caos y confusión que surgen en nuestra sociedad por el racismo, nos demanda un espíritu contemplativo. Nos llama también a vivir a la manera de Simeón, de cara a nuestra realidad y de cara a Dios. Lucas nos presenta a Simeón como representante de este pueblo que creía en el Dios prometido por los profetas del mundo, del pueblo judío. Desde el tiempo del oráculo de Isaías, capítulo 40, en que los profetas son llamados a consolar al pueblo. Es un tiempo largo de espera. Si nos damos cuenta, el libro de Isaías pertenece probablemente, la segunda parte del libro de Isaías pertenece al siglo sexto, quinto, antes de Cristo, y estamos 500 años después. Son tantos años en los que los profetas han ido alimentando la esperanza, han ido alimentando la confianza del pueblo. En medio de una circunstancia en que en la comunidad lucana vive, ¿no? En tiempos de persecución, en tiempo en que los teólogos judíos, en lugar de infundir la esperanza, estaban más bien infundiendo una aceptación sumisa de los sufrimientos presentes, con la promesa de que vivirían más allá al morir la felicidad y no en su propia historia. Creer en el consuelo implica infundir la fe de un pueblo cuando ve destruido su templo, cuando ve dispersos a sus hijos o muertos a sus seres queridos. Lucas habla a esta comunidad buscando alimentar este sueño de ver una vida digna para todos. Lucas se dirige a esta comunidad de dispersos, perseguidos y en tiempos de confusión. Este pueblo que había sido elegido por Dios y había sido amado por Dios desde el principio y que sin embargo ahora está en manos de los romanos con el
templo destruido y la mayoría de sus hijos viviendo fuera de la tierra de la promesa. Hay un teólogo, ¿no? De nuestros tiempos que nos recuerda que el Adviento es un tiempo para aprender a vivir la paciencia en un mundo que es impaciente. Podemos encontrar a Simeón viviendo pacientemente, contemplando su realidad y llevándola a la oración, discerniendo la presencia de Dios en esta realidad, esperando el encuentro con el Cristo. En la lectura, ¿no?, del capítulo 2 también se nos habla de Simeón en relación con el Espíritu. Se nos dice que el Espíritu de Dios estaba en él. Se trata del mismo Espíritu que se le otorga a Juan el Bautista y que aparece en la promesa que se le da a Zacarías. En el capítulo 1, versículo 15 y 17. Zacarías recibe la promesa de que el Espíritu va a estar presente en su hijo. El Espíritu también se posa en Isabel y le impulsa, ¿no? Le impulsa a cantar. Es el Espíritu que llega a Zacarías y le hace profetizar en el capítulo 1, versículo 67. Otros dos personajes que también están en el umbral del tiempo nuevo. Zacarías e Isabel. En el tiempo de la preparación para la encarnación, en el tiempo en el que pueden vislumbrar que la salvación se hace presente. En los versículos 26 y 27 del capítulo 2, se nos habla de las funciones del Espíritu Santo en Simeón. La primera función del Espíritu es que le revela que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor. Ver la muerte significa morir, ¿no? De este detalle viene la suposición de que Simeón era de edad avanzada, que ya estaba cerca de su tiempo, aunque no se detalla su edad. El verbo crematizo, que significa ser capaz de ver, indica que la revelación divina que recibe Simeón es a la manera de un oráculo. Es la misma manera en la que Dios se comunica con José, de acuerdo a los relatos de la infancia en Mateo. A este punto podemos recordar las palabras de Jürgen Moltmann en su libro Teología de la Esperanza. A veces como seres humanos no esperamos milagros, por lo tanto no los vemos. Qué importante para nosotros y nosotras en este tiempo de Adviento. Pedir esta capacidad a Dios, esta capacidad venida del Espíritu para poder ver. Ver a Dios en lo cotidiano, ver al Señor y la presencia de Dios en medio de nuestra realidad de caos. Y Simeón ve al ungido de Dios. El Espíritu lo capacita para ver en este niño, en una criatura frágil, el consuelo que esperaba Israel, ¿no? Ve en este niño el descendiente de David, las posibilidades de vida, ¿no? que brinda la alegría, que brinda una nueva vida. Las mismas palabras que aparecen en esta sección del Evangelio se corresponden con las palabras que el ángel pronuncia a los pastores. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el ungido del Señor. Un segundo movimiento o función que hace el Espíritu en torno a Simeón es que lo lleva al templo. El Evangelio describe a este personaje de manera cercana a los profetas, quienes actúan movidos o se movilizan, ¿no?, por obra del Espíritu. Este Espíritu, por ejemplo, moviliza a Juan en el vientre de su madre a saltar, ¿no?, de alegría. Es el Espíritu que hace también a Zacarías profetizar y es el mismo Espíritu que mueve a Jesús hacia la sinagoga en el capítulo 4.
Simeón no está en el santuario del templo, está en el templo. Al santuario tenían solo acceso los de la clase sacerdotal. El término que se utiliza aquí para indicar el templo nos habla más del perímetro de cualquier lugar, ¿no? Probablemente a la entrada del templo, un espacio en el que María tiene acceso, en el que el pueblo puede reunirse, al que los que son judíos y no judíos, los que están sanos, los que están enfermos, todos tienen acceso y a ellos tiene acceso Simeón. Tenemos que recordar que en Éxodo capítulo 38, versículo 8, se nos habla ya de la presencia de unas mujeres profetizando a la entrada de la tienda de encuentro, ¿no? En el desierto. En Isaías capítulo 6, escuchamos que la visión del profeta Isaías se da en el templo. En Jeremías capítulo 7, encontramos al profeta Jeremías comunicando el mensaje de Dios en el templo. Allí se encontraba la mayoría del pueblo fiel, aquel que vivía la esperanza, aquel que quería ver al Señor. Otra función que hace, ¿no? Que dinamiza, ¿no? El espíritu en Simeón es que lo hace tomar al niño en sus brazos. El verbo dejomai, en lugar de tomar, significa más bien recibir. Recibió al niño. El acto físico de recibir en los brazos aparece como un gesto materno. Interpretando ya de manera más profunda este gesto de Simeón, se nos habla de la recepción, ¿no? De la salvación. El tema de la recepción de Jesús y de su mensaje es importante en todo el Evangelio de Lucas. Ya en el capítulo 8 se nos hablará de la alegría de los que oyen la palabra y la reciben. Esto como parte de la parábola del sembrador, ¿no? Se nos enfatiza la realidad de rechazo o de bienvenida, que los seguidores de Jesús experimentarán, que es igual a recibir o no recibir a Jesús mismo. Y esto está en Lucas capítulo 9, en Lucas capítulo 10, en el capítulo 18. Simeón recibe la salvación, recibe al Dios vulnerable en la figura de un niño recién nacido. Otra de las funciones del Espíritu es que lo mueve a dar gracias a Dios. Este mismo verbo, eulogeo, aparece para describir la acción de hablar bien o agradecer, ¿no? Por todo lo que se recibe como bendición. Este hablar bien a Dios aparece también al final del Evangelio de Lucas en el episodio de la ascensión. Los discípulos que han sido testigos de la resurrección y ascensión aparecen dando gracias a Dios. Es una bendición que implica gozo por parte de aquellos que dan gracias. Y es un tema que es un tema muy especial en el Evangelio de Lucas. Luego de este ser lleno del Espíritu Santo, Lucas nos presenta un canto profético en los labios de Simeón. Este canto expresa el significado que tiene Jesús para el mundo entero. Y la primera palabra que aparece es ahora. Este es un adverbio enfático para señalar el momento en el que Simeón recibe al niño en sus brazos. Este misterio lo tenemos que experimentar y celebrar en el Adviento, no solamente en el tiempo de la Navidad. Es el movimiento entre la experiencia de salvación cotidiana y la salvación definitiva. Una salvación que empieza en nuestro presente y que se hace, ¿no?, culmen con la llegada definitiva de Dios, la segunda venida. Simeón hace experiencia de este misterio sin haber presenciado la pasión, la muerte y resurrección del ungido.
Es el inicio, ¿no?, de la salvación. La segunda palabra que aparece en el canto es dejas libre. El verbo apolúo significa perdón, significa enviar fuera, también dejar morir, pero su sentido original es la liberación, ¿no? Liberación. Este verbo, apolúo, aparece también como, ¿no?, una manera de hablar de la liberación definitiva que ha vivido Aarón antes de entrar a la tierra prometida al otro lado del Jordán. Es la liberación que pide Tobit, ¿no?, para ser liberado de su desgracia en el capítulo 3 del libro de Tobit. Aquí podríamos regresar al sentido propio del verbo e interpretar como liberar. Lo que experimenta Simeón es un acontecimiento de liberación. En medio de tanta muerte prematura por la colonización romana, en medio del abuso militar, el abuso de los latifundistas, sentir en la fragilidad de un niño el potencial de vida de un pueblo es capacidad de resiliencia, es osadía. Este es un acontecimiento liberador y nos podríamos preguntar si nosotros y nosotras estamos siendo capaces también de percibir en medio de nuestra fragilidad en este tiempo de pandemia, no solamente los signos de muerte, sino también los signos de liberación, la creatividad, el sentido del humor, la solidaridad, la generosidad de unos para con otros, los detalles de cariño como símbolo de liberación. En el canto de Simeón también aparece esta expresión, ¿no? Dejas libre y en paz a tu siervo. El tema de Simeón como siervo lo coloca en el centro como pueblo fiel. Aparece como centinela que espera y confía en Dios en medio de un contexto difícil y duro. Se expresa que es siervo como María. Es la experiencia del siervo de los cantos de Isaías en los capítulos 42, 49, 50, 52 y 53. No se trata tanto de un siervo a la manera de un esclavo, sino de un siervo que reconoce que es fiel a su Señor, a su patrón, en este caso Dios, sin por ello asegurarse la recompensa, ¿no?, o un merecimiento de algún tipo de, ¿no?, de don que se merece por ser un buen siervo. La paz también es el anhelo profundo de un pueblo que vive los estragos de la guerra y la colonización, como la comunidad lucana. Este anuncio de paz también aparece en la boca de los ángeles, del ángel a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres y mujeres en quienes Dios se complace. Solo la persona de Jesús, el Hijo de Dios, puede comunicar esta paz. Y esto lo reconoce la gente, ¿no?, cuando hace su entrada triunfal en Jerusalén. Lo aclaman diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La paz es comunicada por parte de Jesús a la mujer que lo unge y que fue sanada de los flujos de sangre. Le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y hay muchos otros que fueron sanados y que también son comunicados con esta misma paz. En el canto, Simeón se expresa que la salvación o la revelación de esta, ¿no?, de esta presencia del ungido no solamente se da a través de los eventos ¿no?, en la historia, sino también en la palabra. Y la palabra de Dios es comunicada a través de la ley y de los profetas. Esta palabra prepara
¿no? Preparó a Simeón a recibir la revelación, porque conocía la revelación que había hecho Dios a través de la historia a todo su pueblo. Y Simeón dice, mis ojos han visto tu salvación. En otras palabras, puedo comprender que la salvación se hace presente en la encarnación. Y esto es algo muy distintivo en Lucas. En Marcos, la salvación se comunica en el momento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En el Evangelio de Lucas, ya desde el momento de la encarnación, la salvación se da a conocer, ¿no? Es como en el libro de Isaías, ¿no? Desde los capítulos 40 hasta el 55. Se anuncia la salvación a través de un pueblo sufriente o de un siervo sufriente. Es en un pueblo que es humillado, un pueblo vencido, que Isaías ve la salvación que Dios procura. Y aquí Simeón también, en lo más frágil de un niño, en medio de tanto caos, en medio de tanta violencia, ¿no? Representa a este pueblo que puede reconocer la salvación. Zacarías reconoce también la salvación antes incluso de la llegada de Jesús, ¿no? En el nacimiento de Juan, habla de esta experiencia de salvación que se está haciendo presente. Y Lucas nos dice que la salvación se ha preparado a la vista de todos los pueblos. La salvación no es un evento escondido. Las naciones vecinas, los grandes imperios, fueron testigos de la promesa hecha a un pequeño pueblo. Esto también está presente en Isaías capítulo 52. El Señor da a conocer su brazo santo a la luz de las naciones, dice Isaías. En este caso, Lucas dice, ¿no? Ha preparado la vista de todos los pueblos. La palabra laoi o pueblos tiene una connotación más amplia que etnos o naciones. La salvación abarca tanto a los pueblos vecinos de Israel como también a aquellos del oeste, ¿no? Que son los que van a llegar a ser parte de la comunidad lucana, los pueblos paganos. Y es precisamente en la siguiente expresión que aparece esta parte ¿no? del pueblo a la que se le hace presente la salvación. Luz para iluminar a las gentes. Algunas de las Biblias lo traducen así, pero en realidad dice luz para iluminar a los paganos. Simeón proclama con Jesús que la salvación llegó a todos los pueblos, a todas las gentes. Esta luz que antes era Israel, ahora es la persona de Jesús, ¿no? Es la buena noticia que se hace presente para todo el mundo y en nuestro caso diríamos para todo el universo. Y la gloria se da para el pueblo de Israel porque Jesús es parte de este pueblo que ha sufrido a lo largo de toda su historia. Y esto también aparece en Isaías, ¿no? Capítulo 46, versículo 13. Gloria tiene que ver con la presencia, con la firmeza de un pueblo, ¿no? El vocablo doxan, que traduce la palabra kabod, significa tener peso, tener abundancia, una riqueza que impresiona, ¿no? Nos habla de la firmeza, de la estabilidad de Israel. Una estabilidad que no se mide por los ejércitos, no se mide no por su riqueza o poderío imperial, sino que se mide por su persistencia en confiar en la salvación de Dios, ¿no? Cuando se habla de la gloria, no se habla de la fama de Israel hacia afuera, sino de la firmeza o del potencial que tiene Israel. Proclamar la luz en medio de la oscuridad de un pueblo es una proclamación osada. Proclamar la salvación a un pueblo vencido, a los que siempre
¿no? Hicieron añicos o le destruyeron el templo, le destruyeron la ciudad, le destruyeron las casas, mataron a sus hijos. Significa hablar de parte de Dios para consolar a un pueblo. Y estas palabras que aparecen en el canto de Simeón nos invitan a pensar qué palabras podemos usar hoy día para consolar a nuestro pueblo sufriente. Hace probablemente un mes atrás tuvimos un terrible caos en el Perú, ¿no? Con el sistema político. Y pues a raíz de eso salieron muchos jóvenes a las calles, ¿no? A protestar en contra de la corrupción política, ¿no? de nuestro país. Y entre las pancartas veía estas palabras que sirven de consuelo a un pueblo que estaba golpeado por la pandemia y encima golpeado por la corrupción de sus autoridades. ¿No? Estas pancartas que hablan de estar siempre de pie y nunca de rodillas, ¿no? Tenemos la mirada hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, somos el presente y el futuro. Son palabras que pueden servir para consolar también en nuestra propia realidad a quienes están viviendo experiencias de muerte por la pandemia. Un tercer momento en este episodio entre Simeón y los padres del niño es el encuentro con María directamente. Simeón bendice a los padres y los padres se sorprenden por el canto que aparece en este episodio. Luego de la bendición en el versículo 34, Simeón cambia su lenguaje de ser un lenguaje de gozo, de consuelo, de esperanza, ¿no? de anuncio de la buena nueva. Ahora se dirige a María, que representa también a este pueblo que esperaba. Y la primera palabra que pronuncia es que este niño ha sido destinado para la caída, para ser causa de caída y de elevación. Jesús es signo de caída o de ruina para algunos y de restauración o resurrección para otros. Este movimiento de caer y elevarse es el mismo que aparece en el Magnificat. En el Magnificat se canta la exaltación del humilde, la abundancia de quienes padecen hambre, y por otro lado se anuncia la dispersión de los soberbios, el alejamiento de los poderosos y el hacer conscientes de su vaciedad a aquellos que creen que poseen todo. El Magnificat, como el canto, como estas palabras de Simeón, nos marcan esta diferencia entre quienes reciben y aquellos que no reciben al Hijo de Dios. Este niño también es signo de contradicción. Contradicción para quienes se oponen o se resisten a aceptar que de esta manera se manifiesta Dios, ¿no? Y esta tendencia al rechazo lo encontramos en los saduceos. La hostilidad de muchas autoridades judías contradice la felicidad de quienes lo reconocen y lo aceptan. La revelación de Dios en Jesús no fue aceptada por todos. A pesar de que lo reconocieron, ¿no? A pesar de que sabían que era el Hijo de Dios, fue siempre en su vida pública signo de contradicción. Y las otras palabras que dirige Simeón a María son: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Así quedarán descubiertos los cuestionamientos de todos. La espada y los cuestionamientos son equivalentes, en el sentido que sirven para definirse, ¿no? O aceptas o rechazas. La espada probablemente refleja la lucha de María, que representa a todo un pueblo, ¿no? Creer en Jesús como Mesías, aceptar a Jesús como Mesías con todas sus consecuencias. Hemos leído a veces este pasaje con la imagen de Mater Dolorosa, que no es muy coherente con la manera en la que Lucas presenta a María.
María no está al pie de la cruz en el Evangelio de Lucas. No es la del grupo que sigue a Jesús desde Galilea. En el caso del Evangelio de Marcos, sí, ¿no? Se puede entender la función de la espada más bien y del verbo atravesar a la manera de Ezequiel, ¿no? Del profeta Ezequiel capítulo 46. Si mando la espada contra este país, si ordeno que traspases este país y extirpo de él hombres y animales. La espada como una función discriminatoria, es decir, se trata de encontrar su propia distinción, destrucción o indulgencia. Cuando se habla de los cuestionamientos, se habla más bien de las maquinaciones internas de todos aquellos que no lo aceptan. Esto nos habla de un proceso mental de quienes se oponen activamente a Jesús. Y esto aparece muchas veces en el Evangelio de Lucas. Para citar algunos textos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 21 y 22. 6, 8. ¿No? Hay quienes reconocen, pero no quieren aceptarlo. La presencia de Jesús hace que sus contemporáneos desenmascaren sus pensamientos y sus acciones. Para nosotros y nosotras hoy, nuestra vida cotidiana también es lugar de definición. El lugar en el que podemos reconocer la encarnación de Dios o podemos negarnos a ver la buena noticia. Nuestro lugar de servicio, nuestro lugar de trabajo, nuestra comunidad, familia, nuestra propia historia personal, son lugares de la revelación de Dios. En ellos, Jesús sigue siendo signo de contradicción y también nos desafía a ser signos de contradicción. Donde otros ven solamente muerte, nosotros, nosotras como cristianos, somos desafiados a ver buena noticia. En medio del caos, somos desafiados a encontrar la presencia de Dios, al Emmanuel que nos ayuda a definirnos como hijos e hijas de Dios. Como pueden ver, estos versículos son muy cortos, pero con mucho contenido para analizar. Y entonces la invitación que les hago es a que hagamos un tiempo de compartir, quizás unos 20 minutos, y reflexionemos en los pequeños grupos. Primero, ¿qué cualidades atribuidas a Simeón me desafían en este tiempo de Adviento? Las cualidades de justicia, ser piadoso al estilo judío, de una esperanza activa, la paciencia. ¿De qué manera se está obrando el Espíritu en mí, en mi familia, en mi comunidad en este tiempo? Quizás distinguiendo, ayudándonos a ver los signos de vida, movilizándome para encontrar a Dios, para encontrar a mis hermanos, a mis hermanas más vulnerables, en la recepción que hago de Dios, en las personas que son más frágiles o en mis propias fragilidades, en la bendición que expreso a Dios en medio del sufrimiento o de las pérdidas de mis seres queridos. Y la tercera pregunta, ¿qué expresiones del canto de Simeón me desafían en este tiempo de pandemia? En el canto hemos escuchado este desafío a encontrar la paz en medio del caos, a distinguir la salvación de Dios cada día, a vivir la fe como parte de una comunidad global y no como una relación entre solamente Dios y yo. A ver la abundancia y solidaridad en medio de la escasez o la pérdida de trabajo, la pérdida de personas, pérdida de libertad. A definirme y ser lo suficientemente valiente para ser como Jesús, signo de contradicción, a vivir el sufrimiento como consecuencia de la práctica de justicia y coherencia cristiana. ¿Qué expresiones del canto de Simeón me desafían en este tiempo?
De entrada se dice que es profetisa o profeta a la manera de Miriam o Mariam en el Éxodo capítulo 15, a la manera de la madre de Maher Shalal Hashbaz. Y esta es, no les estoy maldiciendo, es el nombre del hijo de Isaías, ¿no? En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 3, también profeta a la manera de Noadías, ¿no? En el libro de Nehemías, capítulo 6. Ana no es presentada con el, no con el sustantivo mujer profeta, Guinea profetis, como lo aparece Débora o Hulda, ¿no? Débora en el libro de Jueces y Hulda en el segundo libro de Reyes y en Crónicas. ¿Qué significa? Que Ana es parte de toda esta, ¿no? de este movimiento profético que aparece en el Antiguo Testamento y que no ha muerto, ¿no? Que permanece hasta después del exilio, incluso con mucho más fuerza después del exilio, porque encontramos a Noadía en época de la, ¿no? de la reestructuración, más o menos en el siglo 500, ¿no? A fines del siglo VI, antes de Cristo. Pero también tenemos, ¿no? En el Nuevo Testamento otras mujeres que van a continuar con este espíritu, esta función profética. ¿Qué se dice de Ana? Se habla de su antepasado. Su antepasado es Penuel. Y Penuel, el nombre, significa en hebreo rostro de Dios, ¿no? Faná. Probablemente todo el nombre de su antepasado es significativo y también el nombre de la tribu a la que se le atribuye es significativo, ¿no? Se dice de Ana que es de la tribu de Asher. Y la tribu de Asher se encuentra en el libro del Génesis, proviene de uno de los hijos de, ¿no? de Jacob con Silpa, la esclava de Lea, pero es Lea la que, la madre oficial del niño, y cuando nace el niño, Lea pronuncia ¿no? unas palabras de felicidad y ella dice, feliz de mí, y esto significa Asher. Ahora todos me llamarán dichosa. Entonces, esta presentación de Ana también probablemente está hecha en base a la presentación del Magnificat de María, ¿no? Me llamarán dichosa. De acuerdo al Deuteronomio, en el Deuteronomio capítulo 33, la tribu de Asher, que incluía la parte de la tierra más fértil de todo Israel, mojaría su pie en aceite, que significa viviría ¿no? de los bocados exquisitos, de lo mejor que produce la tierra. Y Asher está bien al norte de Israel, está cerca del Carmelo, ¿no? Y probablemente Lucas no estaba interesado en darnos a conocer geográficamente, sino en incluir este detalle ¿no? de la felicidad, de la presencia del rostro de Dios en la figura profética de esta mujer. Una primera característica de Ana como profetisa es que es de edad avanzada. Se dice que había estado casada por 7 años desde cuando era doncella. Mencionar la edad avanzada una vez más resalta el respeto y la credibilidad que le tiene el pueblo. Estas características también son similares a las de Judith. En el libro de Judith, capítulo 16, versículos 21 al 23, se dice que Judith era ¿no? de edad avanzada y que vivió casi hasta 105 años. El relato nos descubre también que el matrimonio para las mujeres se hacía desde la edad muy joven, ¿no? La palabra que se utiliza para ella es de virgen, desde la edad de partenos, de la edad de ser muy jovencita. Otro detalle con respecto a Ana es que
había quedado viuda y que tenía 84 años. Mientras que de Simeón no se nos detalla la edad de Ana queda bien clara. Y el que se haya quedado viuda y no haya contraído otro compromiso, hace eco del ideal del cristianismo primitivo de alentar a las personas viudas a no contraer matrimonio porque se esperaba la segunda venida de Cristo. Y esta segunda venida sería pronto y era mejor concentrarse, ¿no?, en la llegada del Salvador, la llegada definitiva de la salvación y no entrar en compromisos terrenales. Este ideal que fue escatológico al principio fue con los años en la iglesia transformado en un ideal moral y fue usado en nuestra iglesia, fue mal usado en nuestra iglesia para juzgar la virtud de una mujer. Seguramente en algunas de sus, ¿no?, en algunos de los países donde ustedes viven, es muy común escuchar, ¿no?, la virtud de una mujer viuda que no haya contraído matrimonio con respecto ¿no?, a los comentarios que a veces se hacen de una viuda que contrae un segundo compromiso. Pero el original era el ideal escatológico. Hay que mantenerse, ¿no? Este ideal que también aparece en Pablo, es mejor esperar, ¿no?, sin entrar en un compromiso de matrimonio. Los años de la profetisa Ana son probablemente simbólicos. 84, ya para los matemáticos, se logra de la multiplicación de 7 por el número 12. Y el número 7 es significativo en el mundo judío. Significa plenitud o compleción, ¿no? Las 7 son los días desde la perspectiva sacerdotal de la creación. Nos habla de una totalidad. Y el 12 nos habla del pueblo, ¿no?, del pueblo querido por Dios, las 12 tribus de Israel, los 12 profetas que ha tenido Israel a lo largo de su historia. Entonces, Ana, la edad de Ana simboliza esta confluencia, ¿no?, en ella de la esperanza de salvación de todo un pueblo, desde la creación a lo largo de toda su historia. En Ana, este tiempo de espera, de sufrimiento ha llegado a su fin. Ha sido un periodo largo de espera, ¿no? Y si nos damos cuenta, nuestros 9 meses de espera, ¿no?, de final de la pandemia quedan comparados con los 84 años de Ana, reducidos a un minúsculo momento, ¿no?, esperando la redención. Ana habría sido testigo del tiempo de muerte de la reina Alexandra, una reina judía, y de las peleas de poder entre sus hijos Hircano II y Aristóbulo, que fueron hijos de la reina Alexandra. Ana habría visto la caída del reinado judío en manos de los Herodes, ¿no?, que eran reyes extranjeros para los judíos, que habían llegado a ser reyes de los judíos por la colusión con los romanos. También Ana habría visto el cambio de opresión del mundo griego a la opresión del mundo romano. Ana habría sido testigo de las peleas de poder entre los saduceos y los fariseos, la polarización del sacerdocio en relación a Roma. Habría presenciado los diferentes grupos milenaristas proclamando salvaciones baratas, una institución sin compromiso ético como el sacerdocio. Ella representa a este pueblo que ha vivido tiempo de confusiones, tiempo de oscuridad, tiempo de no claridad. Si a este tiempo de Ana, estos 84 años, le ponemos el proceso de creación del universo que duró todavía billones y billones de años, esto nos ayuda para reconocer nuestra pequeñez como criaturas humanas y que a veces nos perdemos la fe en situaciones que nos parecen el fin del mundo. Nos desesperamos cuando tendríamos que aprender a ver las cosas con perspectiva, ¿no?, en perspectiva global.
En este sentido, Ana nos desafía, ¿no?, a mirar más allá, a tener una mirada más abierta a la fidelidad, a la perseverancia, a la paciencia. Se nos dice de Ana que no se apartaba del templo. Esta hipérbole que aparece con respecto a la descripción de este personaje nos sirve para hablar ¿no?, de la actividad de Ana mientras esperaba. No es alguien que se sienta, ¿no?, al suelo a esperar, tampoco está tumbado, ¿no?, sufriendo o quejándose por la tardanza de la llegada de la liberación de Israel. Es alguien que está sirviendo noche y día, con ayunos, con oraciones, en camino al templo. Y si hablamos de servicio, no es alguien que forma parte ¿no?, de la élite sacerdotal, pero probablemente es alguien que está sirviendo en su rol profético, ¿no?, a las personas para continuar conservando la esperanza. Una vez más, el ayuno y la oración son características significativas de los seguidores judíos de Jesús. Es una de las defensas que utiliza Pablo ante Agripa en el libro de Hechos, ¿no?, el capítulo 26, como una de las acciones que le aseguran su credibilidad. Ana participa activamente del ministerio o de un rol específico como profetisa. ¿Cuáles son los movimientos de Ana? Primero se presenta, y el verbo que se utiliza para hablar de, ¿no?, se da a conocer, nos habla del dinamismo con el que aparece. Es el mismo verbo que se utiliza para describir al ángel que se presenta a los pastores con buenas noticias, o para la acción de Jesús de presentarse ante la suegra de Simón, ¿no?, o Pedro, para sanarla. Lucas desafía así a sus seguidores a estar atentos e imitar esta presencia, ¿no? Esta es el mismo desafío que aparece, por ejemplo, en las palabras del Papa Francisco cuando nos habla de ser una iglesia en salida. Esto es vivir el Adviento constantemente, esperar activamente, estar en búsqueda, no solo preparar tradicionalmente el árbol, las luces, sino acordarse de quienes nadie se acuerda, ¿no? Estar para quienes ocupan el último lugar, estar para quienes están viviendo en desesperanza y otorgarles una sonrisa, estar con un propósito en esta vida, realizar acciones concretas para preparar la bienvenida. Luego se dice que Ana da gracias, se presenta dando gracias. Y la gratitud es una capacidad de reconocer que todo es don, que nada nos lo merecemos. Por lo tanto, nos prepara para este encuentro con Dios y con el prójimo constantemente y como buena noticia. Este verbo solo aparece en este evangelio en el Nuevo Testamento, antomologeomai. Recordemos a la Jerusalén, una ciudad convulsionada por tantos enfrentamientos políticos, religiosos, llenos de intriga, corrupción, peleas de poder. Ella se presenta como buena noticia y llena de buena noticia a su entorno. Además, se nos dice que Ana hablaba o proclamaba al niño. El verbo está en imperfecto, lo cual indica una acción continua. Ella continúa proclamando, más allá del encuentro que tuvo con aquel que tanto esperaba, continuó su ministerio de proclamar, siguió haciéndolo más de una vez más allá del templo, en el entorno en el que las mujeres no hablaban. Ella habla. Así como Isabel, ella emite su voz.
es profeta de la palabra, ¿no? Como Miriam que canta la liberación de un pueblo, como Débora que canta, ¿no? Y anima a su pueblo a continuar la entrada en la tierra de la promesa, como Hulda que descifra, ¿no? La palabra de la ley para un rey y para los sacerdotes, como Noadía, que es capaz de enfrentarse a la autoridad y hablar en nombre de los que se quedaron, que eran más pobres en la tierra de Israel. Lamentablemente, el Evangelio no le atribuye ningún canto ni un oráculo a Ana, como tampoco a Noadía. Y sin embargo, sus nombres quedan presentes en la memoria del pueblo. Ana hace llegar la buena noticia a quienes estaban listos para recibir la redención de Jerusalén. Ana vence el temor y reconociendo a quienes estaban viviendo en esta esperanza, les confirma que la redención ha llegado ya, que la redención se ha iniciado, ¿no? Y que esto se ha iniciado en la figura de un niño. Es parte de quienes esperaban esta redención y por eso es que ella puede proclamar para todos aquellos que estaban alrededor de ella. Entonces, en esta figura de Ana, en esta figura de Simeón, podemos encontrarnos una vez más personajes proféticos, ¿no? Personajes que tienen muchas descripciones que nos pueden inspirar para nuestro propio profetismo. Que son personajes que viven, ¿no? Estos oráculos que aparecen en Isaías, capítulo 40 al 55. Probablemente estos capítulos sirvieron al evangelista Lucas para hablar, ¿no? Del periodo de cumplimiento de las promesas, el periodo de la verdadera reconstrucción con la llegada del Mesías. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿a qué nos desafía la profetisa Ana? Nos desafía a ser profetas, profetisas en medio de nuestro mundo herido, en medio de nuestro mundo de pandemia y de sindemias, ¿no? Sindemia significa el cúmulo de tantas pandemias y es un término médico que nos habla tanto de una pandemia biológica o de algo que afecta a la humanidad, pero también que está unido con el mal que viene en la estructura social. Y lo hemos vivido en estos meses, junto con el racismo, con ¿no? esta xenofobia, especialmente aquí en Estados Unidos, al extranjero, a los que vienen de otros países. Entonces, el desafío con Ana es vivir en medio de este mundo herido y dar gracias en medio de un mundo de desgracia. También nos desafía a reconocer la sabiduría de las ancianas, de las personas a quienes no consideramos sabias, pero que poseen una gran memoria histórica y que nos pueden ayudar a reconocer cómo Dios actúa, ¿no? En las personas, en la vida de nuestra gente, en la vida de nuestro pueblo. También nos desafía a una vida de oración. Se dice que ella estaba noche y día, en todo momento. Rezar con las situaciones cotidianas, con los dolores y las angustias de otros, no solamente con nuestros propios dolores y nuestras propias angustias, ¿no? Ana nos invita a una vida espiritual vivida de cara al prójimo. También la presencia de esta anciana nos habla del don de la memoria de nuestro pueblo, que ha vivido salvaciones y liberaciones. En Latinoamérica es un continente que ha vivido constantemente opresiones, constantemente colonizaciones, española, inglesa, estadounidense, en este tiempo diríamos colonización de entidades que incluso no tienen un lugar concreto,
como multinacionales que aparecen como pulpos, ¿no? Y tienen sus redes por todas partes. Pero no solo a guardar esta memoria de opresión, sino una memoria que también tiene mártires, que también tiene profetas, que también tiene personas y ha vivido situaciones de resiliencia que nos hablan de las liberaciones de Dios en medio de todos estos procesos de muerte. Entonces, Ana nos enseña a ser mensajeros, mensajeras, anunciadores de buena noticia. Y que seamos en este tiempo de Adviento, ¿no? Esparcidores o expandidores de esta buena noticia y gratitud de alegría en nuestro medio. Ser profeta es ser capaz de tener la palabra oportuna en el momento oportuno. A lo largo de la historia profética de Israel, hemos tenido profetas que denunciaban las injusticias, que denunciaban a reyes, que denunciaban la corrupción, que denunciaban el pecado del pueblo. Pero también hemos tenido profetas que consolaban. Entonces, ser profeta en nuestro tiempo nos demanda tomarle, ¿no?, el pulso a nuestro pueblo. Saber qué es la palabra que necesita. Y cuando hablo de palabra, no necesariamente una palabra como ¿no? A través del púlpito, sino de una palabra que puede ser otorgada a través de un gesto, ¿no? A través del hombro que se le puede ofrecer a alguien que necesita llorar la muerte de un ser querido, ¿no? A través de la empatía que podamos mostrar, a través de las cámaras, a través ¿no?, de otros medios, en este tiempo en el que no podemos abrazarnos. Y entonces les invito a que podamos tomar ¿no?, este tiempo de Adviento también para reflexionar, ¿no? ¿Qué desafíos me presenta la profetisa Ana en este tiempo en mi familia, en mi propio medio, en mi propio ministerio como religioso, como religiosa, como padre de familia, como abuelo, como abuela, ¿no? ¿A qué me llama Dios en este tiempo de Adviento para los demás? Y entonces quería terminar este tiempo de compartir antes de que podamos, que les pueda darle el espacio para compartir con un canto. En este tiempo de la pandemia han habido muchos artistas que han sido muy creativos para hablar sobre ¿no?, la esperanza, sobre la paciencia, sobre la creatividad. Y el desafío que nos lanza un grupo que es peruano, que se llama el Grupo Siembra, para ese tiempo de sanación, ¿no? Ahora y después de la pandemia tenemos como un desafío grande la sanación de nuestro pueblo. Entonces este canto que ha sido compuesto por el Grupo Siembra se llama Curar la Vida. Los voy a compartir con ustedes y después vamos a tomar unos minutos ya para despedirnos y compartir todos. Muchas gracias por esta oportunidad. No sé si hay preguntas o algún comentario que quisiéramos presentar. Gracias a ti, hermana Mila. Vamos a ver si hay algún comentario, pregunta. Me están pidiendo, diciendo que estas pláticas, conversación, la vamos a tener en nuestro canal. Ahí para que ustedes puedan volver a saborearla, aprender más de Simeón y de la profetisa Ana. Tengo un comentario, si se puede. Sí, claro. ¿Quién pidió la palabra? Hable. Mucho gusto, gracias por cederme la palabra. Un instante, mi nombre es Gerardo Calderón. Es únicamente un pequeño comentario a raíz de la presentación que hacía la hermana en torno a Ana. Yo creo que habría que resaltar fuertemente
la disponibilidad que Ana tiene siempre ante una actitud positiva. Vivimos en un mundo contingente en donde todo sucede y donde todo no puede suceder. La pandemia, si bien es cierto, ha creado un ambiente hostil y difícil, a la misma vez ha creado una gran solidaridad. Pero esa contingencia que se presenta, que es parte del mundo y que el ser humano es únicamente el ser, yo creo que la disponibilidad plena y constante de cada ser humano en la actitud de mantener en relación constante con Dios es esa disponibilidad la que nos predispone siempre a estar en una actitud de alerta y de siempre dar hacia el otro. Comentaba yo en mi grupo cuando comentaba, y con esto quiero terminar, cuando estábamos compartiendo el famoso dicho latino que todos sabemos, ¿verdad? Aquel que dice, hoy por ti, mañana por mí. Pero a ese dicho yo siempre le he modificado alguna cosita y yo siempre he pensado que el dicho debería de ser, hoy por ti, aunque nunca sea por mí. Porque en esa relación plena y constante de estar abierto a la posibilidad de que Dios siempre me ama y que siempre quiere lo mejor para mí, yo siempre puedo darme hacia el otro, porque no existe, no puede, es impensable ser cristiano si uno no está en la disponibilidad de darse hacia el otro. Gracias, discúlpela tanto hablar. Muchas gracias. Sí, creo que esta disposición de Ana, ¿no? La disposición de Simeón también viene por obra de, ¿no? Como respuesta a sentirse bendecido, bendecida, a sentirse amado, amada por Dios, a sentir que Dios está presente. Viene como respuesta, ¿no? Y creo que eso también es algo que se nos presenta como desafío, ¿no? Es a partir de sentir que Dios está presente en nuestra vida que nos lanza a estar presente para el otro, a estar dispuesto, ¿no? Y a estar abierto a la gracia en todo momento. Entonces, sí, gracias por resaltar estos aspectos, tanto en Simeón como en Ana. Son dos personajes que aparecen de cara al pueblo y de cara a Dios, ¿no? Como personajes que viven ensimismados en su propio mundo, ¿no? Porque a veces esta es la imagen que aparece de los piadosos, ¿no? Lo piadoso como alguien que está simplemente ensimismado en su relación, ¿no? Y estrecha entre Dios e individual, entre Dios y él o ella. Es una relación que a partir ¿no? de esta relación fuerte con Dios que les permite salir justamente al encuentro del otro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario acerca de la exposición de la hermana Mila? ¿Puedo, Mila? Mila, por favor. ¿Puedo, no, Manuel? Sí, claro. Gracias. Quiero agradecerte, Mila, por tu gentileza, la disponibilidad de compartir con nosotros tus investigaciones y enriquecimientos. La consulta es, no se da más importancia a Simeón antes que a Ana, y con esto tal vez se alimenta un cierto machismo y no tanto la feminilidad. Por el evangelista Lucas, y es verdad, sí, los personajes femeninos aparecen en el evangelio de Lucas con una mirada muy patriarcal y hay que aceptarlo, ¿no? En el caso de estos dos personajes, por ejemplo, no aparece ninguna profecía, ningún oráculo de Ana. En la presentación que se hace de María, no se hace tanto una presentación de María como discípula,
sino que su función es muy tradicionalmente, como fue en el tiempo judío, como también en la cultura romana, ¿no? Desde una perspectiva del pater familias. Y claro, a esto nosotras, nos corresponde hacer una lectura desde nuestro propio contexto. Lucas lo ha presentado así y desde esta presentación es que podemos hablar de la figura profética de Ana, con muchos aspectos proféticos de otras mujeres que aparecen también en los textos del Antiguo Testamento. Y es verdad, en la historia de Israel, si es que estudiamos, por ejemplo, la historia de las culturas alrededor del pueblo de Israel, en la cultura mesopotámica, en la babilónica, vamos a encontrar que hay mucho más mujeres profetas que varones, ¿no? En los restos arqueológicos que se han encontrado, en las escrituras que se han encontrado de estos pueblos, se nos habla de una infinidad de caracteres femeninos como profetas. Y esta era una función prácticamente para mujeres. En el caso del pueblo de Israel, probablemente porque el Dios principal de Israel es un Dios masculino, con rasgos masculinos. Se ha hecho mucho énfasis en los profetas como las figuras, ¿no? Mensajeros o los que hablan en nombre del Dios, Yahvé. Pero las figuras femeninas han quedado como escondidas y a pesar de que han quedado escondidas, algunos nombres se han filtrado en la historia. No pudieron, por ejemplo, en el libro de Nehemías, el pobre de Nehemías no pudo dejar de nombrar a Noadía, aunque solamente un versículo, ¿no? que se nos presenta, pero nos da el testimonio de que existieron mujeres profetas, ¿no? En su tiempo. Y en el tiempo de Jesús también, probablemente cuando hablamos del discipulado los seguidores de Jesús como apóstoles, también vamos a encontrar que hay apóstolas, ¿no? Que aparecen con este título, ¿no? De apóstolas en las cartas de Pablo, ¿no? Y se llama a algunas mujeres, ¿no? Como apóstoles, miembros del círculo, ¿no? de apóstoles. ¿Quiénes son diríamos, los antecesores a los obispos, ¿no? Que son en nuestro tiempo? Pero bueno, en realidad tenemos que entenderlo en su propio contexto. Al pobre Lucas no le podemos darle una lectura feminista porque él escribió desde una cultura muy patriarcal. Señor Manuel, disculpe, ¿puedo dar una opinión? Claro. Disculpe usted, o disculpen todos. Hermana, únicamente, solo para una cosita así muy pequeñita, me parece que su presentación, obviamente todos aprendemos increíblemente, usted está muy bien preparada y nos ha enseñado y gracias por transmitir sus conocimientos y aprender. Únicamente para enriquecer una cosita, yo pienso que tal vez lo que hemos venido a partir del desarrollo cultural y del desenvolvimiento de las culturas, tanto mesopotámicas como hasta la actualidad, hemos venido subyugando por diferentes razones que no vienen al caso en este momento, la figura importante de la mujer, ¿no? Dentro de todas sus facetas. Me acuerdo hace un par de siglos cuando en una de sus clases Ignacio de la Poterí decía que la subyugación que se ve claramente en todo el antiguo Israel y en el Nuevo Testamento se ha engrandecido gracias a cómo nosotros en la actualidad aún seguimos menospreciando la valiosísima figura de la mujer en todos sus aspectos. Porque si Dios crea como imagen y semejanza, crea en sentido de valor tanto al hombre como a la mujer, independiente obviamente de todo el contexto sociocultural que se da
en las diferentes facetas y situaciones geográficas de la cultura, pero valorar a la mujer es increíblemente importante, ¿no? Definitivamente, tanto dentro de una tradición cristiana del Antiguo, del Nuevo Testamento y más aún en la actualidad, ¿no? Yo ahora estoy trabajando aquí desde mi casa porque no se puede ir a la oficina, pero por experiencia en el trabajo y todo, he visto cómo a partir de la pandemia, y esto lo compartí en el grupo, se ha incrementado, pero increíblemente, en forma atroz, el daño hacia la mujer, ¿no? Definitivamente hay mucha violación en contra de la mujer y hay que asistirla, ¿no? Definitivamente, y desde cualquier púlpito se debe de enseñar, ¿no? Todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias, hermano Gerardo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Todavía tenemos unos 2 minutitos. Yo quería hacer una pregunta Sí, cortita. hermana. Solamente el grado de historicidad de estos personajes. ¿Son históricos? ¿Son creados por Lucas? Quizás lo dijiste al comienzo, pero yo no escuché desde el comienzo tu exposición. Sí, lo mencioné al principio, que vienen desde la creación de composición lucana. Sobre todo todos los personajes que están en los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Probablemente hay algo de historia con respecto a los padres de Jesús, ¿no? Y algunos de los personajes que aparecen, algunos datos de historia. Pero todo lo que aparece como episodios son episodios que han sido compuestos. Y entonces en las figuras de Simeón, la figura de Ana, están representados parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de la comunidad de Lucas, que escucha este mensaje. Porque Lucas se dirige específicamente a su comunidad, escribe para ellos, hablándoles desde las características que tiene su propia comunidad, para desafiarlos, para animarlos en la fe. Y entonces, desde esta perspectiva, las características son desafío, ¿no? Puestos en la figura de 2 personajes para la comunidad de Lucas. Gracias. Nosotros solamente tratamos de decir lo que los investigadores están diciendo. Pero hay un sentido de fe, un sentido teológico, hay una verdad de fe. Y esa es la verdad que queremos transmitirles. Que a lo mejor no sucedió que no se separaba ni del día ni de la noche, pues, del templo, pues a lo mejor tendría tiempo para ir a comer, a cocinar algo. Pero es una manera de decir, era fiel, estaba abierta a la acción del Espíritu, estaba en el lugar que tenía que estar, ¿no? Lo interesante es llevarse el mensaje de fe de esta comunidad, que sigue siendo un mensaje también para nosotros y nosotras, ¿no? No es nuestra intención quitarles la fe, es ayudarles a madurar la fe, es ayudarles a caminar, y todos y todas en algún momento, pues nos hemos encontrado con este crecimiento, y a veces el desaprender cuesta mucho, especialmente en cuestión de Biblia. Hay que desaprender un poquito para reaprender cómo el Espíritu de Dios, de la profetisa Ana, del anciano Simeón, nos sigue también iluminando y nos sigue dando esperanza en este mundo tan difícil, en esta sociedad tan llena de signos de muerte, pero aún con la certeza de que el Espíritu es el mismo, que nos va empujando a ser personas de fe, de esperanza. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y esperemos que mañana, para concluir, mañana es nuestro último día. Mañana vamos a ver toda la parte de la migrancia, la familia que se va al Egipto. Vamos a ver si es histórico. Ya también con la parte de la infancia narrativa estamos caminando en agujas. Preparando. Milagroso. Les va a devolver la fe. Nos vemos el día de mañana, por favor, cuídense mucho.